Buenas tardes a todos y todas. Vamos ubicándonos en las sillas, en las mesas, quienes todavía no lo han podido hacer. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros y con nosotras, por acompañarnos en este momento, en esta actividad que estamos realizando para poder debatir una ley de salud para Santa Fe, en un encuentro que estamos haciendo de manera presencial con personas que nos están acompañando aquí en este momento y con personas que también nos están siguiendo de manera virtual por el canal de YouTube de la diputada Claudia Balaguer. Agradecerles que estén presentes, que se hayan tomado el tiempo de su día para poder venir acá a debatir con nosotros, a escuchar lo que tienen para decirnos las personas que nos están acompañando hoy, que van a exponer en este encuentro, un sexto encuentro de los que se vienen haciendo en la provincia en distintas localidades. Se estuvo haciendo uno en Las Toscas, uno en Venado Tuerto, en Tostado, en la y ahora en Santa Fe, y va a venir un próximo encuentro, si no me equivoco, virtual, donde habrá posibilidad de que todas las personas que en la provincia no hayan podido participar de estos encuentros presenciales lo puedan hacer. Para nosotros como socialistas es muy importante poder discutir en este momento una ley de salud para Santa Fe, como todas las personas que están acá saben, una ley fundamental, ¿no? Una de las más importantes que deberíamos tener garantizadas y contempladas en nuestro sistema normativo provincial y que sin embargo es una de las grandes deudas legislativas que tiene nuestra provincia y que tenemos el desafío de seguir haciendo los intentos como este de poder debatirlo colectivamente, de poder profundizar nuestros debates que además se van actualizando y van cambiando y ni hablar de cómo lo pueden hacer en esta oportunidad, en este año 2022, luego de haber atravesado 2 años de una pandemia que marcó sin duda una discusión mundial respecto al lugar de los sistemas de salud, respecto a las perspectivas, respecto a cómo garantizamos desde el Estado la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana en el mundo pueda acceder al derecho a la salud, la discusión de las vacunas, de la que Claudia también ha trabajado mucho en el último tiempo. Sin dudas es un punto de inflexión para nosotros que no nos puede encontrar discutiendo de la misma forma los temas que discutíamos antes. Tenemos que renovar esas discusiones y sobre todo plantearnos nuevos desafíos. Por eso les queremos agradecer nuevamente que estén presentes. Poner de manifiesto que este proyecto está siendo trabajado con una construcción colectiva, con una diversidad de territorios, con una diversidad de profesionales de la salud, de áreas, de ciudadanos y ciudadanas, organizaciones, instituciones intermedias. Tenemos acá presente también entre nosotros a colegios profesionales, miembros de colegios profesionales que se acercaron a acompañarnos y lo hacemos de esta manera porque desde el socialismo entendemos que la salud es un derecho humano fundamental que tenemos que garantizar a todas las personas, pero que también se construye de manera colectiva, con diversidad de saberes, con diversidad de experiencias, de recorridos, de propuestas. Así que nosotros, yo no quiero aburrirlos con un monólogo muy largo, simplemente quería darles la bienvenida, hacer esta introducción, decir que creemos y estamos convencidos que Santa Fe tiene que tener leyes modernas que estén a la vanguardia, que hemos sido vanguardia de política pública, hemos sido vanguardia normativa en muchos temas, en muchos asuntos, algunos de ellos vinculados a la salud pública. Queremos seguir siéndolo, queremos que nuestra provincia siga ocupando ese lugar y por eso creemos que tenemos que tener leyes modernas que nos recepten todas esas conquistas de derechos que fuimos logrando en este último tiempo, que recepten los avances tecnológicos, que recepten los nuevos paradigmas y que recepten sobre todo la experiencia reciente de toda la humanidad en este último tiempo. Ojalá que este encuentro pueda servir para eso. Yo simplemente antes de finalizar y de presentar a quienes van a estar acompañándonos y exponiendo en este momento, contarles que esta tarde vamos a tener 2 momentos. Un primer momento donde vamos a escuchar algunas reflexiones y apreciaciones de especialistas que tenemos aquí sentados en esta misma mesa, donde intentan ser un disparador del debate que vamos a tener luego en la segunda instancia en las mesas en las que ustedes están ubicados y donde vamos a discutir desde distintas temáticas la ley de salud para que ustedes puedan hacer aportes, para que puedan considerar modificaciones, considerar problemáticas que a lo mejor ustedes consideran que hay que tratar de otra manera. La intención es que se sientan parte, que puedan ser parte y que puedan aportar su mirada a este proyecto, que luego será tarea nuestra en el recinto y en la Cámara de Diputados defender y discutir. Así que en ese sentido, decirles que este panel que vamos a arrancar ahora y que con quienes me acompañan y voy a presentar, lo llamamos Estrategias Intersectoriales para la Salud Colectiva. Estamos a mi derecha con Claudia Balaguer, la diputada provincial autora de esta iniciativa, que además viene trabajando arduamente en toda la provincia para poder escuchar a la mayor cantidad de ciudadanos santafesinos posibles con este proyecto, que además entiendo que a la entrada les explicaron que hay un QR que pueden escanear, pueden acceder al contenido para luego discutir
compartirlo en las mesas y que también está disponible en su página web y de la misma manera que estos encuentros quedan en su canal de YouTube. A mi izquierda tengo a César Pauloni, director de Salud de la Municipalidad de Rosario, de Santa Fe. Perdón, estoy un poco acelerada, normalmente lo suelo ser, voy a tomarme unos minutos. César es director de Salud de la Municipalidad de Santa Fe. Fue subdirector del Hospital Cuyen de Santa Fe y obtuvo su título médico en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario en 2009, incluyendo su formación profesional, la asistencia a las salas de clínicas médica, pediatría, cirugía general en los hospitales Provincial de Rosario y Escuela Eva Perón de Ganadero Baigorria. Realizó el practicanato de pregrado de emergencia hospitalaria, guardias y urgencias del Hospital Cuyen y en el 107. Y en esta mesa va a desarrollar un poco la experiencia intersectorial e integrar el abordaje de la salud desde las gestiones locales y municipales por la responsabilidad que hoy está ocupando en nuestra ciudad. Luego tenemos con nosotros también a Mario Osti. Mario Osti es bioquímico, es fundador de la Asociación de Bioquímicos del Departamento Vera, expresidente de la Asociación de Bioquímicos de Santa Fe y actual tesorero, presidente de la Federación de Bioquímicos de nuestra provincia, protesorero de la Confederación de Bioquímicos de la República Argentina, CUBRA. Vaya currículum. Y con nosotros también está, por último, Fernanda Paura. Ella es profesora en Ciencias de la Educación, es una militante comprometida del feminismo en las calles, en las aulas y en la función pública también, cuando le toca. Es especialista en metodología de la investigación, profesora asociada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, especializada en estudios de género, sexualidad y educación. Coordinó el programa de Género, Sociedad y Universidad de la Secretaría de Extensión de la UNL entre 2007 y 2011, miembro del equipo a cargo del programa de ESI Se Habla del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe entre 2008 y 2019. Hoy ella va a estar hablando en particular de políticas públicas de salud en una clave feminista y la ESI como una política de articulación entre las acciones del Estado. Así que bueno, sin ir más lejos y sin mucho más, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos y bienvenidas y les cedo la palabra a Claudia Balaguer. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que es una enorme alegría ver tantas personas interesadas en debatir una ley de salud en Santa Fe, ¿no? En un momento donde debatimos tantas cosas, a veces tan triviales, a veces tan faltas de contenido, y realmente poder incorporar en el debate legislativo leyes como esta, para nosotros como bloque socialista es un enorme orgullo, un enorme compromiso por lo que han sido las gestiones socialistas y el avance que se ha logrado en esos años de gobierno y por supuesto una perspectiva de futuro, porque sabemos que es mucho lo que todavía falta hacer y todo lo que tenemos que construir, como decía Giselle, después de haber atravesado una de las situaciones más dramáticas de la humanidad en los últimos tiempos, que sin duda fue la pandemia de COVID-19 y que tendríamos que haber aprendido mucho y sin embargo vemos que tanto no aprendimos en realidad. Yo también voy a hablar muy poquito. Quiero agradecer especialmente a la diputada Giselle Mahmoud, a la diputada Clara García, que hoy nos están acompañando, a todas las autoridades, profesionales, colegios, personas en general que están interesadas en el tema de la salud. Les decía que voy a hablar cortito porque quiero escuchar a los especialistas, a César, a Mario, a Fernanda, personas que sé que van a hacer un aporte muy pero muy interesante y que además van seguro a disparar el debate en las mesas para, como decía Giselle, ustedes tengan en claro, es una ley que está en comisiones todavía, ¿no? Está en Comisión de Salud, con un estado avanzado de debate. Hemos ido incorporando todo lo que surgió de los distintos foros provinciales que venimos realizando. Para nosotros la participación ciudadana es absolutamente clave para aportar, para construir, para desarrollar mejores leyes. Podríamos hacerlas en un escritorio con 2 o 3 especialistas, pero la verdad que creemos que esa no es la forma de construcción colectiva que queremos abordar. Me alegra también tener un bioquímico en el panel.
un colega, porque la verdad cuando empezamos a trabajar y repasamos todas las leyes de salud para poder incorporar innovaciones, miradas, paradigmas, ninguna hablaba de laboratorios bioquímicos y esta sí habla de laboratorios bioquímicos. Así que creo que es muy importante que vayamos incorporando, como decimos, la intersectorialidad, el equipo de salud, ese trabajo tan importante que estamos desarrollando. Quiero decirles también que hay un capítulo muy, pero muy importante sobre los trabajadores de la salud y sobre los derechos de los trabajadores de la salud. Trabajadores y trabajadoras que hoy, como ustedes saben, están disputando una paritaria y buscando un mejor diálogo en una paritaria, porque después de todo lo que pasamos nos encontramos con un enorme atraso salarial de docentes, de trabajadores de la salud y del personal en general. Y creo que esto es muy importante que este capítulo figure en nuestra ley. Bueno, contarles que el proyecto está orientado a la organización del sistema de salud. Como ustedes saben, hay muchas formas de abordarlo. En Brasil se ha abordado el Sistema Único de Salud y hay muchas otras formas de abordar esa organización. Nosotros nos planteamos trabajarlo desde el paradigma de la integralidad y que abarque todo lo que consideramos que es importante abarcar: la promoción, la prevención, la protección, la atención y el cuidado de la salud colectiva. Por ahí estamos acostumbrados a poner foco en la atención de salud, ¿no? Y en realidad sabemos que salud es todo y esa integralidad es la que queremos reflejar. Esa integralidad también vinculada a la calidad de vida, que contemple factores económicos, sociales, ambientales y culturales, que son tan importantes para ese abordaje que queremos de la salud. Planteamos también una serie de valores que para nosotros son indispensables en una ley: la accesibilidad, la equidad, la universalidad y la gratuidad, porque ponemos mucho foco en el sistema público de salud, que es el que hemos gestionado y en el cual hemos desarrollado grandes innovaciones. Hay 3 ejes transversales de abordaje que nos parecen sumamente importantes: la perspectiva de género, diversidades y disidencias, que atraviesa toda la ley; la protección de las infancias y adolescencias y las personas mayores, algo que también aprendimos en pandemia, porque fueron los más desprotegidos: niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Y por supuesto la ampliación de la perspectiva inclusiva de la discapacidad, es otro de los ejes que abordamos. Les cuento 2 o 3 cosas que abarca este proyecto: la red pública de cuidados con los distintos niveles de atención, la atención primaria de la salud como una estrategia medular de todo el proyecto, la descentralización administrativa para que haya muchos lugares desde donde gestionar la salud y gestionar la información en salud, la gestión pública de municipios y comunas, sobre todo aportando al primer nivel de atención, como de hecho lo hacen. Entonces tenemos que incluirlos y articular en una ley estas posibilidades. El Consejo Provincial de Salud y los consejos locales para que este sistema participativo, inclusivo, continúe a partir de que ya tengamos la ley sancionada. Bueno, hoy no podíamos dejar de agregar la relación de la salud con el ambiente. Vaya si aprendimos también esto, a los golpes, ¿no? Lo aprendimos en la pandemia, lo estamos aprendiendo con la quema de los humedales a lo largo de toda la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué relación tiene esto con la salud? Las intervenciones interdisciplinarias, la priorización de la política de producción de medicamentos e insumos, algo en lo que Santa Fe también tiene tradición de política pública. El LIF en la ciudad de Santa Fe, el LEM en la ciudad de Rosario. Bueno, como decía también Gise, en la legislatura abordamos con mucha profundidad el tema de las vacunas,
desde la mirada geopolítica hasta instar a la liberación de patentes, que afortunadamente algo se logró en los últimos meses, no todo lo que se pretendía, ni todo lo que pretendían organizaciones como Médicos Sin Fronteras, pero sí en parte se logró porque la verdad, si no logramos hacer que el medicamento sea un bien público, que la vacuna sea un bien público en una pandemia, ¿cuándo? ¿Cuándo estaríamos pensando en eso? Innovación y la incorporación de tecnologías para un sistema de información provincial. Los datos son claves y permiten tomar decisiones semana a semana, mes a mes, y esto también lo vimos. La creación de espacios de investigación-acción. Bueno, y como ustedes verán, porque por supuesto tienen acceso a toda la ley, hay muchos temas que innovan sobre leyes de salud que ya están vigentes. En definitiva, volver a agradecerles, ceder la palabra a mis compañeros y compañeras, sabiendo que esto es el principio de esa construcción que queremos y que esperemos que este año podamos lograr en la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Está bien. Bueno, voy de sorpresa en sorpresa, pero está bien. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a Claudia y a Giselle. Y además me encanta compartir con Fernanda y César esta mesa. Y agradecer la presencia de todos ustedes, porque el objetivo que yo me planteé hoy, y después de haber leído la ley, y después de casi 46 años de profesión, empecé muy chiquito, digo yo, y siempre los bioquímicos estuvimos un poco como al margen del equipo de salud. Y lo que yo me planteé es explicar qué es la bioquímica hoy, que obviamente no es la bioquímica con la que yo me recibí, lo acabo de decir, el tiempo, ¿no? Es decir, yo vengo de hacer Gravindec en sapos a una tecnología extraordinaria con robots. Me tuve que adaptar a vivir en eso, y es difícil para cada uno de nosotros, lo que hemos transcurrido tanto tiempo, poder cambiar el chip tan rápido. ¿Está? Pero yo creo que algo se ha podido lograr. Entonces, ¿qué es la bioquímica? La bioquímica es una ciencia que estudia las bases moleculares, o sea, compuestos, sustancias, moléculas. Hoy vamos mucho más lejos. Cuando yo me recibí parecía que la bioquímica miraba a través de un microscopio electrónico cosas que nadie podía ver, y en realidad hoy, a través de una técnica muy sencilla, que es la PCR, la que estuvo en boga ahora para detectar el COVID-19, nos permite a los bioquímicos establecer diagnósticos certeros a través de determinar un pedacito de esa molécula, de una proteína. Y esto es bárbaro, es espectacular, y nos pone a nosotros, a los bioquímicos, en un escalón que no teníamos y que no hemos sabido mostrarlo ni siquiera durante la pandemia. ¿Por qué? Brevemente, porque nos pasamos peleando con otros grupos, porque nos corresponde a nosotros, no nos corresponde. Digamos, me parece que tenemos que madurar como sociedad, tenemos que llegar a comprender que ese escalón lo tenemos que saltar y trabajar todos juntos. De manera que los bioquímicos pueden controlar y asesorar sobre los nuevos y los viejos procesos biológicos que permiten
hacer determinaciones que son usadas en salud. ¿Y qué es el bioquímico? El bioquímico es un profesional del equipo de salud capacitado para emplear y evaluar de forma constante estos sistemas clásicos y modernos de medida de analito. Los analitos son cada una de las sustancias que nosotros determinamos en diversas matrices biológicas. En un momento tuve que discutir desde el Colegio de Bioquímicos si los bioquímicos podíamos trabajar con tejido humano. ¿Por qué? Y bueno, porque, perdón, no éramos médicos, entonces no podíamos acceder a eso. Con el tiempo se demostró que podemos, y no solamente nosotros, hay otros personajes que están involucrados en las ciencias biológicas que también lo pueden hacer. Entonces, como cuando uno va siempre a las peñas de mis amigos, los bioquímicos, ¿quiénes somos los bioquímicos? Ustedes los bioquímicos hacen análisis de pichí, caca, qué sé yo, bueno. ¿Cuál es la tarea que hoy tenemos? Y hoy dividimos nuestra tarea seriamente en 3 etapas. Una etapa preanalítica, donde tenemos un contacto con el paciente, que no todos los bioquímicos lo hemos ejercido con la potencia que debemos ejercer para insertarnos en ese equipo de salud. Porque a través de esa etapa preanalítica podemos hacer anamnesis con el paciente, o sea, hacer un interrogatorio, ponernos en contacto con él y en ese mismo instante empezar a plantear si el diagnóstico con el que recibí los análisis para hacerlo me parece bien o no, si puedo contribuir con algo más o no, si puedo cambiar las determinaciones, si puedo decir, sí, midamos eso, pero usemos tal técnica porque en esta etapa que está el individuo a vos no te conviene medirlo así, y para eso estudiamos. Después hay una etapa que es la analítica, que es donde realizamos los análisis. Los bioquímicos, aparte de ser bioquímicos, somos técnicos de laboratorio, la mayoría de nosotros, y ahí hacemos la acción precisamente que es la de mesada y la que todo el mundo se imagina de soledad, haciendo y obteniendo resultados. Y después viene otra etapa muy importante, que es la obtención, la validación y el reconocimiento para cada patología de esos análisis, donde también nuestro saber experto tiene que ser usado para interpretar esos resultados. Y de eso mismo, de todo este combo, puede salir la inserción en el equipo de bioquímicos de salud que estamos reclamando los bioquímicos. Y lo reclamamos, y digo, con culpa, porque mucho de esa falta de accionar es culpa nuestra. Los bioquímicos tenemos que asumir que esto es culpa nuestra. Y yo sé que hay jóvenes que están dispuestos a demostrar todo lo contrario, lo cual para mí es algo motivador que me lleva a seguir trabajando con mucho amor en esta profesión. Entonces, por lo dicho, ¿cuál sería el rol nuestro en el equipo de salud? Somos profesionales de consulta permanente, y yo lo he vivido personalmente al haber trabajado en una etapa de mi vida en el interior. Yo soy de un pueblo que se llama La Gallareta. Y me fui a trabajar muy cerca, me enojé en Santa Fe. Si no tenía lugar en Santa Fe, porque de paso voy a pasar un aviso. Yo espero que esta ley verdaderamente, donde dice que se sometan a concurso los profesionales de salud, sea cierto, se cumpla, porque en todos estos años yo solamente pude participar en un concurso 2 años después de recibido. Por supuesto, salí último, porque eran momentos donde solamente se evaluaba la experiencia. ¿Está claro? Y ojalá eso no ocurra.
no ocurra. Por lo que acabo de describir, porque evoluciona esto tan rápido que yo, por más experiencia que tenga, no me puedo posicionar en me la sé toda. Es imposible esto. Y les decía, volví al norte a trabajar cerca de mi pueblo, eso está cerca de mi pueblo, aprendí muchísimo y aprendí ahí que hay situaciones que no son contempladas en las grandes ciudades. A ver, decirle a un tipo que venía en jardinera, esto me pasó a mí, de un campo a 10, 15 kilómetros, que vuelve al otro día porque no estaba en ayuno, hay que tener cara. Porque ese tipo dejó de trabajar, hizo esas 2 leguas, así se habla en el norte, que nos separaban, le costó muchísimo venir, y yo no lo voy a atender, es parte de la salud primaria. Nosotros tenemos que estar dispuestos a eso y tenemos que, como saber experto, poder comunicarnos con esa gente, bajar el nivel a veces de nuestra exposición a un lenguaje más cotidiano, más común, para hacernos entender. Porque en definitiva también pienso que el que decide, como digo vulgarmente, sobre su carrocería es uno, pero para poder decidir sobre su carrocería, nosotros tenemos que darle los elementos a la gente para que lo haga. Y ese para mí es el motivo principal de lo que significa salud. Por eso, entonces, los bioquímicos deberíamos poder dar un pasito más, que no lo estamos dando, y para mi gusto sería genial, que es incluir en nuestros informes, aparte de la firma, el sello, la dirección y la tarjeta para que el paciente vuelva, observaciones que complementen la historia clínica que elabora un médico, y que surge del diálogo y de los resultados y poder aconsejar en qué pasos tomar en ese paciente, cómo controlarlo, explicarle que a veces si quiero medir tal cosa, hay otras cosas que él está tomando que no tienen una actividad sinérgica, sino todo lo contrario, antagonista, que no conviene medirlo ahora. Por ejemplo, este tipo de cosas que lo estoy haciendo prácticamente son las situaciones que yo creo que se tienen que contemplar para valorizar realmente al bioquímico y exponerlo. Pero bueno, pero eso lo tenemos que ejercer, esto se lo digo a todos los bioquímicos, eso lo tenemos que practicar. Yo pude hacerlo en el viejo hospital de niños porque tuve un par de bioquímicos que eran raros en esa época, pensaban de esa manera, vos metete, hacé pase de sala, aprendé, y yo creo que tenemos que ser parte de eso. Creo que tenemos que tener empatía no solamente con los pacientes, sino con el grupo de salud. Y para eso estamos formados. Pero yo estoy aquí hoy como integrante de asociaciones intermedias, Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe, Federación de Bioquímicos de Santa Fe, que nuclea todas esas asociaciones, la CUBRA, que es la entidad madre de la bioquímica privada que nosotros tenemos. O sea, estoy como un bioquímico privado. Y la verdad que también después de tantos años lo que me doy cuenta es que no me puedo imaginar un futuro sin una articulación entre la parte privada y la pública. Es imposible, es imposible. Uno lo piensa y ve lo que sucede en nuestra sociedad hoy, digamos, y saltar escalones es imposible también. Nosotros tenemos que dar pasos concretos, saber que somos pobres, asumamos que somos pobres, comportémonos como pobres, pero dignos pobres, y organicemos un sistema de salud donde no dilapidemos dinero de alguna manera a veces irreal, inconsistente, no respondiendo a quienes tenemos que responder y sí respondiendo en cuestiones banales, es así. Yo creo que hay que dar prioridades y me parece que, vuelvo a insistir, a través de esta participación,
al ver cómo se desempeña la bioquímica en gran parte del país, en distintas provincias, y ni hablar aquí mismo en Santa Fe. Todos sabemos que Santa Fe son dos provincias, una al sur, para mí rica, una al norte, donde yo me crié, pobre, de poblaciones dispersas, y que los sistemas de salud deben comportarse en forma diferente. Cada vez que voy a mi pueblo me dicen, che, Mario, acá no podemos tener hijos porque nos tenemos que ir a Reconquista. Y eso no está bien, porque también como hablábamos el otro día, decíamos, ¿qué se decide ante un caso de urgencia? ¿Qué derivamos? ¿Al que está mal o a la parturienta? ¿Al que tuvo un accidente? En mi época los accidentes eran la pelea de los a cuchillos, realmente yo logré vivir eso en ese pueblo. Y en conclusión, creo que los bioquímicos tenemos tal formación hoy, mucho más los jóvenes que yo, que los capacita en muchos campos, en genética, que para mí es un mundo a descubrir. Algo uno trata de aprender para poder transmitirlo como docente. Yo soy docente de patología de la Facultad de Bioquímica, además. Pero no tengo la capacidad que tienen hoy los jóvenes para hablar de genética. Me superan ampliamente. En microbiología, en virología, en toxicología, en farmacología y junto con la bromatología, los bioquímicos tenemos para cumplir un rol fundamental. Y si entendemos que la salud involucra todo esto, esto es salud. Por parte de los bioquímicos, garantizar que un medicamento o que un alimento esté en las condiciones adecuadas, cumpla nutricionalmente, como lo saben los nutricionistas también, y podamos garantizar la calidad de ese alimento, esto es salud para mí. Entonces, hay algo más que incorporar a la ley de salud, me parece, para poder aportar a la sociedad. Y por último, también quiero rescatar al ser humano bioquímico. Hace unos años, antes de la pandemia, hicimos un congreso acá en Santa Fe y se presentó una entidad que era el Lab on a Chip, o sea, un laboratorio en un chip. Por microfluidos se maneja. Un chip, el que tienen en el teléfono. Uno le pone una gotita de sangre y puede hacer miles de determinaciones. Y lo tiene en la mano. Entonces, pareciera que se puede sustituir al hombre, pero vean más allá del chip. Allá del chip está la mano. Y esa mano es la que le carga la inteligencia artificial a ese chip que pensó el cerebro que mueve la mano y que además la extiende y los puedo tocar y me genera una relación humana con cada uno de ustedes. Entonces no podemos abandonar eso. Hay una creencia que los equipos automáticos hoy no pueden reemplazar. Bueno, estamos convencidos los bioquímicos de que esto no es así, que se necesita pensar por todo lo que les describí inicialmente, que eran la etapa preanalítica, la analítica y la posanalítica. Y por último, y gracias a la formación en la facultad, como bien lo dice la ley, el concepto de salud es integral y yo lo que quiero transmitir es algo que aprendí a través de la observación de distintas colonias de animales, por ejemplo, haciendo una maestría en salud y medio ambiente, que algunos la terminaron, a mí me faltó el proyecto. Pero sí aprendí que cuando una colonia no se comporta como lo hacía siempre naturalmente, está enferma. Por más que individualmente yo analice cada uno de sus integrantes y estén orgánicamente sanos. Bueno, lo mismo nos pasa como sociedad a nosotros. Por eso también quiero decir que nos tenemos que ocupar de la violencia y de la inseguridad, fundamentalmente,
y eso para mí es salud. Gracias por haberme escuchado. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, diputada Balaguer, nuevamente por darme la posibilidad de poder decir algo, dar algunas ideas. Para mí es un honor también, como decía Mario, compartir esta mesa de debate con Mario, Fernanda, con Giselle también, y obviamente con todos ustedes que, bueno, nada, hay sentado acá gente que ha sido referente, digamos, en mi carrera, y la verdad que nada, es un honor, y creo que si hay algo que voy a intentar decir en este espacio, mucho tiene que ver lo que aprendí de esas personas. Así que bueno, gracias por eso. Además, hoy estoy cumpliendo 13 años que me recibí de médico, así que bueno, nada, es como justo. Así que bueno, gracias. Yo para ser respetuoso del tiempo voy a tratar de leerlo porque bueno, por ahí los nervios lógicos de esta instancia puede hacer que me salte alguna cosa. Esto que voy a leer traté de ordenarlo lo mejor posible. La verdad que no quedó muy ordenado, espero que se exprese bien y que se entienda. Voy a estar fluctuando un poco sobre lo que hacemos desde la Dirección de Salud Municipal en salud, también con una perspectiva que creo que la ley lo enmarca muy bien, pero yendo y viniendo también con algunas miradas que construimos también desde el equipo de la Dirección de Salud para poder volcarle. Así que bueno, en principio voy a empezar describiendo, digamos, que la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santa Fe se encuentra enmarcada en la Secretaría de Políticas de Cuidado y Acción Social, pensada allí de forma estratégica, progresista e innovadora por nuestro intendente Emilio Jatón y parte de su equipo técnico. El área de salud funciona como parte de una estructura mucho más amplia que conforma un sistema integral de cuidados, entendiendo este último como una política transversal del Estado y con una función social innegociable. Nuestra Dirección de Salud piensa, planifica políticas vinculadas principalmente a acciones de cuidado de primer nivel de atención, haciendo especial hincapié en el autocuidado a través de las herramientas como promoción de hábitos y ambientes saludables y prevención de enfermedades. Basado en el concepto de una sola salud, desde el inicio de nuestra gestión nos vinculamos estrecha y permanentemente con las demás direcciones a cargo de la Secretaría de Políticas de Cuidado y también con otras secretarías, principalmente las de Medio Ambiente y Cambio Climático, Educación y Cultura e Integración y Economía Social. Los equipos asistenciales abordan procesos que están enmarcados en el primer nivel de atención, contención primaria, rehabilitación, promoción y prevención de la salud, teniendo contactos permanentes en el territorio, usando herramientas como la georreferenciación e intentando generar vínculos estrechos y confiables con los usuarios adscriptos de estos servicios. Nuestra política sanitaria tiene una inamovible posición de trabajar desde las redes territoriales, posicionándonos desde la transdisciplina, o intentando posicionarnos siempre desde la transdisciplina, buscando superar los límites que nos permitan potenciar estrategias desde un enfoque holístico para lograr resoluciones integrales a los problemas de salud de la sociedad. Es así que ambas subdirecciones llevan adelante líneas de trabajo con ejes claros en promoción y prevención, como son algunas de las que voy a mencionar a continuación, para dar un marco un poco más entendible de qué es lo que hacemos con algunas de esas líneas de trabajo. Por ejemplo, la Subdirección de Promoción de Salud en Territorio tiene a su cargo algunos programas, voy a mencionar 5. Uno es, por ejemplo, el Programa Integral de Prevención de Proliferación de Aedes aegypti y Dengue, que es una línea que está cogestionada con la Secretaría de Ambiente, donde, por ejemplo, en esta acción la integralidad y la transdisciplina es vital, porque todos sabemos que el problema de la Aedes aegypti, del problema del dengue, tiene que ver, con espacios urbanos, básicamente, con las ciudades y con la acumulación, de residuos o de inservibles, principalmente en los patios de las casas, ¿no? No tiene que ver con... Entonces, desde ahí trabajar generando conciencia y obviamente transdisciplinariamente. Otra de las líneas que tiene la Subdirección de Promoción es transversalizando la ESIS en nuestras prácticas, herramientas para el abordaje de salud sexual integral con enfoque de género y disidencias en los espacios municipales,
organizaciones sociales y espacios no formales de educación, que es una línea cogestionada con la Dirección de Mujeres y Disidencia. ¿Esto por qué en espacios no formales de educación? Porque entendemos que en los espacios formales de educación está la ESI, o por lo menos así, así deseamos que sea, digamos, ¿no? Responsabilizando, digamos, a las áreas que tienen que llevarla adelante. Bueno, después estamos bajo el Programa Nacional de Municipios Saludables, que tiene 2 líneas, que es la promoción de entorno saludable y la salud medioambiental, la promoción de los cuidados de las infancias y la promoción de capacidades de cuidados colectivas, que era una estrategia que nos dimos como promoción de hábitos de cuidado de mitigación para los contagios de COVID en su momento en la pandemia, que nos llevó bastante tiempo poder delinear qué tenía esta pandemia y qué podíamos hacer nosotros dentro de la pandemia que no fuera, digamos, recetas recién inventadas en el mundo, digamos, ¿no? Y adaptarlas a nuestras sociedades. Cada una de estas líneas, digo, yo tengo una fundamentación, digo, por si a alguien le interesa, la podemos acercar como para que vean lo que decía antes de la transdisciplina. Y la otra subdirección, que es la de abordaje de los consumos problemáticos, que tiene 2 líneas, una línea de promoción de la salud integral, que aborda la primera infancia, trabajando fuertemente sobre los vínculos amorosos, los vínculos respetuosos para con las primeras infancias, los adolescentes y los jóvenes. Y la otra línea que tiene, que es la de contención primaria de personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Nuestra misión, digo, en el plano asistencial es garantizar a los usuarios el acceso equitativo al sistema de salud, principalmente al nivel primario, articular cuando es requerido con los efectores de segundo y tercer nivel, intentando fortalecer así una verdadera red de atención por cuidados progresivos. Todo esto que suena como muy lindo que hacemos, intentamos hacerlo, ¿no? Permanentemente y no sin obstáculos. Cabe aclarar que históricamente esta ciudad no ha tenido un gran desarrollo en materia de atención asistencial en los efectores de salud, que los antecedentes datan desde el 2010, por ejemplo, con la creación de equipos y efectores permanentes, como lo son el Centro de Atención Primaria de la Salud de Nuevo Horizonte, único centro de salud municipal, digo porque me parece importante la mención que hacía la diputada con respecto a esto, ¿no? Pensado y creado desde la propuesta de participación ciudadana, digo, en esto sentirnos orgullosos que esta política podía decirles a los vecinos y preguntarles qué era lo que querían los vecinos para su barrio. Que forma parte, bueno, obviamente de un nivel de atención junto a los 51 centros restantes de salud de la ciudad gestionados por el gobierno provincial. Por mencionar algunas líneas de promoción de la salud llevadas adelante por el centro de salud, bueno, podemos hablar de la implementación, por ejemplo, del plan de gestión menstrual, con casi 200 personas adscriptas, en un centro de salud que tiene 3.000 personas adscriptas. Acompañar el embarazo, taller de parto y puerperio destinado a personas gestantes, adscripta al Centro de Salud de Nuevo Horizonte y en vinculación con el Hospital Iturraspe. Esta es una política que nació como una propuesta del Centro de Salud, que fueron a buscar a las pacientes que no tenían controles de embarazos, que se le hicieron los controles, que acompañamos hasta el Hospital Iturraspe, que le hicimos conocer dónde iban a finalizar, digamos, el embarazo, y que se vinculó con ese equipo para que justamente parte de lo que contempla la ley, que es el parto respetado y el acompañamiento sea desde un lugar amoroso. Bueno, tienes otra línea de acompañamiento, yo no las voy a mencionar a todas para no demorar. Y otra oferta de las que creemos que en lo asistencial es fuerte en la municipalidad, tiene que ver con una que fue creada en el 2012, que es el equipo de cuidados domiciliarios, que es la única oferta del servicio público de este tipo en la ciudad para personas adultas y comparte el cuidado pediátrico con el domiciliario con el Hospital Alasia. Consideramos que existen condiciones históricas y políticas que configuraron la oferta asistencial en la ciudad, principalmente gestionada por el Ministerio de Salud, pero también entendemos y apoyamos la idea lógica de que los primeros niveles de atención estén anclados y gestionados íntegramente por los ejecutivos locales, ya que desde este nivel de cercanía, donde se encuentra la respuesta al más del 80% de la demanda en salud de la comunidad,
entendemos que es importante que se puedan anclar a estos niveles. Eso sí, esto está planteado, obviamente, no sin un debate previo de una ley de autonomía, ¿no? Que me parece que también debemos pensar. Estamos convencidos que este proyecto de ley contempla en toda su redacción esta mirada y nos invita a fortalecer nuestra estrategia sanitaria con esta lógica. Por último, quiero remarcar nuestra visión sobre el Estado como rector de políticas públicas. Una política en salud implica la definición de la salud como un problema público en el cual el Estado asume un rol activo y explícito. Definir políticas de salud es decidir qué rol desempeña el Estado en la garantía de derechos. El Estado provincial, tal como redacta este proyecto, debe, a través de su Ministerio de Salud, ser el rector de las políticas sanitarias con carácter de indelegable, descentralizando el debate a través de los consejos locales, abriendo espacios de diálogos con las organizaciones civiles, con los y las trabajadoras, dando atribuciones a los ejecutivos municipales, etc., pero nunca delegando el rol de rectoría que permite la planificación y ejecución de políticas en pos de la garantía de los derechos de la población. No podemos ni debemos permitir que la voluntad del pueblo de ejercer su derecho a la salud sea parcializada por aquellos que tienen mayor poder de agenda pública. Debemos bregar permanentemente por la universalidad de las políticas que deben ser garantizadas por el órgano de aplicación estatal. Claro que con la ayuda permanente y estratégica de otros sectores de la sociedad civil, pero nunca delegando esa inmensa responsabilidad en terceros que por más buena voluntad que presenten, muchos de estos sectores solo representan a una parcialidad, por lo general más visible en grandes urbes y en la agenda pública, ya que juntos con el subsector público funcionan fragmentados, con muy pocas articulaciones entre sí y muchas veces con financiamientos cruzados, tornando al sistema ineficiente. Nuevamente, debe ser el Ministerio de Salud el único rector de todas las políticas en la materia, garantizando la planificación, no desconociendo lo que sucede en otros subsectores, claro que con políticas públicas que prioricen a las poblaciones más vulnerables en búsqueda de achicar las enormes brechas poblacionales, las enormes brechas generadas por la inequidad social, económica y demográfica. Entonces aquí también nuevamente se torna imposible desresponsabilizar al Estado de la garantía del derecho de la salud de la mayoría porcentual de la población con cobertura social y privada, siempre sosteniendo el diálogo democrático con todas las instituciones de la sociedad civil, pero con un objetivo indelegable de rectoría. En función de lo dicho anteriormente y con los fundamentos plasmados en este proyecto de ley, el sistema de salud provincial tiene una oportunidad histórica de asentar las bases legislativas para alinear los procesos asistenciales con las necesidades de la población dentro de una red integrada de servicios de salud. Se establece de esta manera un ordenamiento territorial en el cual los establecimientos y dispositivos de atención barriales, municipales, provinciales y nacionales públicos y privados se coordinan con criterios de redes escalonadas que garanticen la progresividad de los cuidados y la transdisciplina como estrategia de solución de los problemas y garantía de derecho en materia de salud de los y las santafesinas. Bueno, básicamente es eso. Les agradezco el tiempo y creo que uno leyendo la ley encuentra muchas coincidencias y muchas soluciones a problemas que sin tener un marco jurídico hoy o sin tener un marco normativo se torna difícil al menos de abordarla. Lo digo desde la experiencia de hacer gestión hace un tiempo y de tratar de llevar adelante, digamos, una política de salud sin un marco normativo. Gracias. Primero agradecer la invitación, que bueno, me permitió encontrarme con personas que hacía mucho tiempo no veía y que la verdad me alegraron el día y me recordaron otros tiempos donde todo tenía otro color. Celebrar, y justo Claudia hizo referencia a eso, celebrar el espacio de intercambio y que me hizo acordar tanto, y acá lo vivo, a las asambleas ciudadanas que pateábamos las provincias. En mi caso me tocaba desde la educación sexual integral, y que eran espacios de horizontalidad, ¿no? En la escucha, en el intercambio, para poder desde ahí, bueno, pensar las políticas públicas, y eso realmente me genera mucho placer, porque de eso voy a hablar.
Y lo celebro porque estamos hablando de aquello que, como bien decía César, necesitamos para regular lo que hacemos en el día a día como agentes del Estado, que son las normativas, ¿sí? La ESI es un ejemplo de esa normativa que impulsó una línea de política pública y no me cabe duda que esta ley también, este proyecto de ley también lo hará. Y el tercer verbo, que es homenajear, tiene que ver con algo que hoy se puso así como en sintonía, es decir, caramba, digo. Voy a estar con Claudia Balaguer, que junto con Oscar fueron quienes le dieron alas a la ESI en el Ministerio de Educación. Cuando estábamos por allá la vi a la Mabel Busaniche, ya no estaba la Mari Mangol en ese momento, pero estuvo. Le dieron alas y cuando hoy corroboré la fecha con ella, asumió un 3 de diciembre del 2012. El 21 de diciembre del 2012, Claudia Balaguer firmó la resolución 143, que reconocía el derecho de las personas trans a cambiar todas sus credenciales educativas. Y en ese evento... En ese acontecimiento que estaba recién llegada al ministerio, pero que ya estaba la Ale Ironisi en el pasillo, junto con una compañera trans que es profesora de inglés y vive en Paraná, exigiendo su derecho al cambio de nombre en todas las credenciales educativas. Esta mujer es la que firmó esa resolución, que aceleraba y dejó instalado en el Estado provincial un dispositivo para evitar la burocracia, porque para una persona trans tener sus credenciales educativas con su nombre autopercibido es una necesidad. No voy a explicar por qué, pero ya lo sabemos, pero rápidamente necesitábamos cambiar no solamente eso, sino también los lugares donde estaban inscriptos para, por ejemplo, acceder a un cargo dentro del propio ministerio. O sea, había que cambiar también los escalafones, ¿sí? Eso lo hicimos con la resolución 143, que así, a ciegas, dijo, a ver, firmo, ¿está? Y este homenaje, este recuerdo que marca acontecimientos en las políticas públicas, se lo quiero dedicar a Alejandra Ironisi, porque seguro... La ESI también era su bandera y uno de sus sueños era estar en el equipo ESI. Pues bien, Ale, reina, como nos decía, pues bien, reina, esto vale para vos y claramente aquí seguiremos peleando, luchando por vos y por todas, por todes les otros. Mi espacio de formación y mi espacio de militancia, como bien decía Giselle, es la educación, provengo de la pedagogía, pero en realidad le decía anteriormente a Oscar, ya ni sé cuál era mi título de base porque una se va enredando, ¿no?, en otras formaciones necesarias. Y ahí escucharlo a Oscar, me decía antes Mario, perdón, ¿por qué te renombré? A Mario. Escucharlo a Mario decía, los cambios son tan acelerados, ¿sí? Efectivamente, los cambios son muy acelerados, pero hay matrices culturales, que en algunos casos mutan, pero no necesariamente cambian. Y esas matrices son las que necesitamos empezar a revisar, que la ESI trae, ¿sí?, herramientas para poder revisarlas, y en ese sentido quizás me torne un poco incómoda en lo que voy a presentar, pero la ESI tiene que ver con la incomodidad, si no hay incomodidad no movemos nada. Bueno, pues bien, decía que el campo de la educación y la pedagogía es mi campo, pero aquí estamos hablando de un proyecto de ley de salud, entonces la pregunta es, ¿entonces qué haces ahí? Bueno, tendría que traer la Mabel Busaniche, que ya la vi por allá y que fue una militante de que los dos ministerios estén trabajando conjuntamente. Y no lo decía porque era una mera ocurrencia, sino por pensar las políticas públicas en clave de género y disidencia, en el marco o en clave, valga la redundancia, de integralidad entre las acciones de Estado. Poder pensar en clave de género, podríamos decir en clave feminista, ¿sí? Las políticas públicas necesariamente tiene que ser como una gota en un estanque, ¿no?, que haga esos círculos que lleguen hasta la orilla, si no, no hay posibilidad de transformación. No hay un derecho, no hay una necesidad
por sobre otras, sino que necesitamos pensarla en el marco de la complejidad y cómo esas necesidades desde la educación, desde la salud, porque bueno, el Estado se armó así, fragmentadito, ¿no? La educación, la salud, el desarrollo social, bueno, y el cómo nombramos, que también César venía a traer, cómo se nombran esos espacios dentro del Estado no es menor, porque nombrar un espacio donde la salud se instala como políticas de cuidado está diciendo mucho en relación a cómo imaginamos y nos posicionamos en relación a eso. Lo cierto es que volviendo a lo mío y cómo se entrama con lo de salud, la ESI, fíjense ustedes que en el año 2006 se aprueba la ley 26.150, que es la que nos da legitimidad a la educación sexual integral en el marco de los estados provinciales, en relación a una ley, bueno, nacional como fue la que nombré. Pero la ESI no nació de un repollo, ¿sí? Sino que nació, a mí me gusta mucho denominarla la síntesis de luchas, ¿sí? De décadas de luchas, que podemos reconocer desde el feminismo y desde los movimientos sexodisidentes. No nació de la cabeza de una persona, no nació de una cámara, que nació de las luchas, que terminó sintetizándose en una ley que hoy ya nos quedó chica. Y lo voy a mirar a Paco y a Giselle. Una ley que tiene que ser, porque son los que pusieron el cuerpo a nuevos proyectos de leyes de ESI en la provincia, que no salió. Perdió 2 veces estado parlamentario. Porque la ESI del 2006 hoy ya no nos alcanza, ni siquiera dialoga con las normativas que tenemos a nivel nacional. Por lo tanto, está bueno esto que decíamos, bueno, hay una aceleración de los cambios y también en los mapas normativos que disponemos, pero también en las concepciones. Dentro del feminismo, el movimiento del sexo disidente, los cambios realmente en esta década y media han sido impresionantes. Entonces miramos el texto de la ley del 2006 y nos da hasta vergüencita, porque seguimos diciendo varones y mujeres, ¿sí? Nos da vergüenza porque no aparece el concepto de género. Nos da vergüenza los lineamientos porque sigue pensándose, en muchos casos, en cuerpos asociados a lo que biológicamente indica, ¿sí? La lectura biológica. O sea, la ESI es un acontecimiento que con la ley, aunque hoy ya la discutamos, nos hizo entrar por la puerta grande del sistema educativo argentino. Y eso no es menor, el impacto de tener una ley. Pero claramente la queremos siempre en las mejores, de la mejor manera. Por eso, bueno, ahora voy a dejarme para decir qué pienso del proyecto que estuve leyendo. La ley ESI, para quienes están o no están, bueno, decimos siempre que nos asentamos, ¿no? Epistemológicamente, desde lo ético y lo político, en 3 grandes enfoques, que uno de esos grandes enfoques y desarrollos teóricos es el enfoque de género, que ya tampoco nos cierra demasiado. Entonces vamos a hablar de enfoques feministas, ¿sí? Que peleamos y luchamos por la justicia social, sexual, reconocemos las relaciones de poder y nos peleamos ya con nosotras y nosotros mismos en términos de qué entendemos por género y esa división sexo-género que ya no da cuenta, no da cuenta de lo que necesitamos para poder comprender el mundo. La otra gran perspectiva es la de los derechos humanos. Claramente es la perspectiva que inaugura, ¿sí? Una responsabilidad que inaugura, porque en realidad los derechos humanos surgieron mucho antes, ¿no? Pero en el siglo XXI este paraguas de los derechos humanos posiciona claramente al Estado, a los Estados, como responsables de llevar a cabo acciones para garantizar esas normativas. Y eso no es menor, poner al Estado, en el caso de la ESI, en el caso de la salud, como el responsable de garantizar derechos, en nuestro caso de la ESI, los derechos sexuales. Y también el otro enfoque ético, político y epistémico tiene que ver con todos los estudios vinculados al campo que llamamos hoy sexodisidencia, por ponerle un nombre y que ya mañana va a ser, tampoco ya nos va a gustar, seguramente porque también nos va a quedar chico. Pero lo cierto es que hoy nos da la posibilidad de poder pensar que la diversidad sexual, que así está nombrada en los primeros desarrollos de la ESI, entró por la puerta grande, ya no entró más por la mirilla, la fisura de la puerta a escondidas, ¿sí? Entró por una puerta que le dio legitimidad, le dio legalidad. En su momento discutíamos esto. La legitimidad la fuimos construyendo a partir de una política pública que se sostuvo en el tiempo.
¿sí? En esta provincia, que no pasa lo mismo en todas las provincias, se pudo construir esa legitimidad apuntalando, sosteniendo esas políticas públicas en relación a la ESI. Desde ese lugar que vengo a traer algunas incomodidades que piquen un poquito, porque bueno, si hablábamos en el campo de la salud, tiene que picar, porque si está todo fantástico y todo el mundo contento, estamos en un gueto de terciopelo, decía Gloria Bonder, ¿y con quién qué vamos a aprender? En el gueto de terciopelo solamente nos hacemos mimo. Viene bien, pero hay veces hay que confrontar y confrontarnos, ¿no?, en nuestras propias posiciones. Desde ese lugar, la epistemología feminista, que historiza y politiza la autoridad epistémica, vengo, ¿sí?, a proponerles 3 grandes tópicos para poder pensar o seguir pensando lo que yo llamo el día después de la ley, porque en realidad leía el proyecto y digo, esto está fantástico, ¿sí? O sea, el proyecto de ley está buenísimo, incluye lo que queremos que incluya, realmente yo ¿qué puedo aportar acá? Y claramente lo primero que pensé es, ¿y el día después qué hacemos? ¿Sí? Entonces, bueno, pensar en ese día después, en términos, también soy pedagoga, así que esa proyección a desde qué lugar, apostando siempre a la educación y desde ahí el cambio, voy a traer 3 tópicos como para que podamos discutir. Uno de los tópicos, que es un par dicotómico, es el de salud y enfermedad. El otro tópico es el de normal / patológico, anormal, lo que quieran agregar en ese componente. Y en tercer lugar, la noción de cuerpo, ¿sí?, que son 3 tópicos que nos tocan, nos interpelan, tanto en salud como en educación, ¿sí? Y desde ese lugar digo, bueno, a ver, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Voy a empezar con el primero, y que tiene que ver con este tópico de salud y enfermedad, que vamos a ver que también están muy vinculados los 3 tópicos, claramente, porque hay una asociación, diría Foucault, un argumento discursivo que entrelaza estas categorías, pero que en principio la primera pregunta que sale es, ¿y qué entendemos por salud? Posiblemente cada quien de los que estamos aquí tengamos posturas similares en algunos puntos y disímiles en otros, ¿sí? Ya de entrada tenemos la noción de integral, que no es menor, integral, transversal, son categorías que da para todo y para nada, o sea que claramente necesitamos darle sentido a ese concepto para que tome potencialidad política, ¿sí? Bueno, en el caso de la salud y la enfermedad también, y venimos, y ahí sí me voy a remitir un poco más lejos nuestra historia, no en los cambios tan acelerados como decía antes Mario, sino en este tiempo epocal que es la modernidad. Si bien lo podemos reconocer de antes, ¿no?, pero en la modernidad, y ahí van a ver el cachetazo de la ciencia de las físico-naturales, así que bueno, me correré, tiren con agua si quieren, no se permite violencia, eso está claro, así que lo hablaremos desde el argumento. Pero lo cierto es que en la modernidad, este binomio salud y enfermedad se vinculó, se relacionó fuertemente con una noción de naturaleza, ¿no?, una idea de lo dado. La salud sería esto de no estar enfermo, ¿no? Entonces el que está enfermo no está sano y el que está sano no está enfermo. Una cuestión dicotómica, que estoy en un lugar o estoy en el otro. En realidad responde a una matriz, ¿sí?, que está dándole sentido a todas estas dicotomías. ¿Qué entiendo por salud? ¿Y qué viene a traer la ESI para hablar de salud? Viene a traer la noción de placer, que es una noción prohibida, es una noción o una categoría que no había entrado en el sistema educativo y tampoco entró en el sistema de salud. Entonces, hagamos ejercicios, a ver, en relación en el caso de las mujeres cis, en el caso de los varones cis, en el caso de las mujeres trans, en el caso de los varones trans, cuando van a una atención médica, les preguntan y hacen algún control vinculado a su cuerpo y a su genitalidad, les preguntan sobre el placer. Cric, cric. Nadie. En mi caso, que soy mujer cis, jamás en un control ginecológico a alguien se le ocurrió preguntarme, che,
todo bien con el placer. ¿Qué pasa? El placer, estamos hablando en este caso sexo genital. Pero en realidad cuando hablamos de placer y lo vinculamos a salud, lo estamos pensando desde la definición más amplia de sexualidad, que es todo lo que somos, hacemos, sentimos, esto de ser, estar en el mundo, y que lo que somos, hacemos y sentimos no es porque se nos ocurrió un día y nacimos y alguien nos asignó una identidad genérica y así seguimos en la vida, sino que entramos en una matriz que nos preexiste y que nos genera todo el tiempo, no solamente mandatos, sino regulaciones sobre nuestra sexualidad, inclusive el placer. Por ejemplo, el placer que está, digo, no solo en la cama, sino que también está en las cámaras, está en lo más público de lo público, desde aquello que lo encontramos cuando podemos elegir, pero cuando podemos elegir realmente cuando tenemos todas las posibilidades de elección. Por eso aquí voy a darle entrada al término marcadores sociales, que según los marcadores sociales desde los cuales vivimos nuestra existencia sexuada, no tenemos todas las posibilidades para elegir. Y cuando no hay posibilidad de elegir, porque alguien no me invitó a pensar sobre el placer en la cama, alguien no me invitó a preguntarme por qué elegí la docencia, porque era lo único posible en el lugar que yo estaba, no me preguntó si yo quería ser médico porque era varón o bioquímico y no quería ser maestro jardinero. Nadie me hizo esas preguntas. Es poco probable que las elecciones que hagamos estén asociadas al placer. Esos mandatos, sí, regulaciones operan de tal modo en nosotros que no nos damos cuenta, pero que nos llevan a tomar decisiones que nos alejan de esta idea de placer. Decía entonces que el placer, bueno, si estuviéramos hablando, Tucci, en el diplomado, estaríamos hablando de las regulaciones sexogenéricas y el placer, me gusta decirlo, una de las 3 P, el placer, el poder y la política siguen siendo territorios masculinos. Nos guste o no nos guste, esto hay que romperlo. ¿Cuánto que nos cuesta romperlo? El placer sigue siendo territorio masculino aún hoy, ¿sí? No solamente en la genitalidad, sino en todo lo que decimos, en lo que hacemos, ¿sí? Piensen ustedes los mandatos, justo hablábamos anteriormente con una de las compañeras, los mandatos que siguen operando sobre la maternidad obligatoria, que en algunos casos decimos, no, yo ya me desligué de este mandato. ¿Y qué marcadores sociales? ¿Desde qué marcadores estás viviendo tu existencia humana? Que este mandato de no tener hijos, de no querer estar en la maternidad y en la paternidad, ¿sí? ¿Desde qué marcadores sociales pudiste hacer este despeje del mandato? ¿Sí? Entonces, desde este lugar la ESI y los estudios feministas nos vienen a traer esta idea que en la ley se ve, se observa, que es la universalidad en la garantía de los derechos, pero es la necesidad de pensar acciones situadas. Acciones que están en diálogo con los marcadores sociales que constituyen grupos diferenciados en relación al acceso a los derechos, al ejercicio de los derechos. Estoy pensando en muchos ejemplos, pero no los quiero aburrir con este par dicotómico que está muy asociado a la noción de la naturaleza, ¿no? Sigue asociado la salud y la enfermedad a lo biológico, ¿no? A la ausencia de enfermedad, entonces estoy sano. No, puedo estar muy sano desde lo biológico, pero realmente no estar sano en términos de bienestar, ¿sí? En relación a lo que hago y por qué hago lo que hago. Desde ahí está trabajando fuertemente la ESI. El otro par dicotómico que está muy asociado es lo patológico, lo normal y lo anormal, patológico, que, bueno, lo traemos también desde el siglo XIX, ¿sí? Fines del siglo XVIII, diría, en donde empieza a aparecer qué entendemos por normal. Y es algo que habitualmente se escucha, esto es normal. ¿Qué entendemos por normal? ¿Qué sentidos nuevamente aloja la noción de lo normal? Y para salud, esta definición es clave, ¿sí? Porque en realidad se asienta sobre una matriz dicotómica, decíamos anteriormente, pero que ha conformado un centro y una periferia.
un uno y lo otro. La pregunta es, ¿quién está en el uno, en el centro, que se constituye en el parámetro de lo normal? En salud, en educación, ¿quién está ahí? Y esto podemos reconocer que si bien hubo algunos cambios, sigue habiendo un centro que sigue teniendo características que después lo voy a mencionar junto con lo que se conoce como el modelo médico hegemónico. Esta idea de lo uno y lo otro hace que también nos posicionemos ante los cuerpos de maneras distintas, ¿no? La primera cuestión es un posicionamiento teórico. Cuando hablamos de cuerpo, no podemos hablar de un cuerpo que no sea sexuado. La idea de sexuado no es un adjetivo. Cuerpo rojo, cuerpo blanco, no es un adjetivo, ni tampoco el color es un adjetivo. Es constitutivo de ese cuerpo, ¿sí? Lo sexuado es ontológico de ese cuerpo. No hay posibilidad de un cuerpo que no esté en el marco del proceso de sexuación, porque es la primera marca, ¿sí?, que hicieron sin siquiera preguntarnos, ¿sí? Ya me han escuchado tantas veces decir esto, pero lo voy a repetir, pero cuando nacimos como cachorros humanos, y digo esto desde Hannah Arendt, el cachorro humano y le miramos, la medicina observa, ¿sí?, observa lo que se ve y ahí, según lo que se ve, asigna una identidad genérica. Y después nos convencemos de que con esa designación ya está todo claro, ¿sí? Ya la naturaleza hace lo suyo, ¿sí?, y nos convertimos en mujeres, en varones, ¿sí? Utiliza parámetros de lo normal a normal y dice cosas sobre ese cuerpo, ¿sí?, en los casos de intersexualidad. Dice cosas, en muchos casos toma decisiones sin preguntar en relación a ese cuerpo sexuado, porque otro necesita que esté sexuado, claramente sexuado, ¿sí?, que esté aquí o allá, en este par dicotómico, ¿sí? Este cuerpo sexuado sobre el cual regulan muchas fuerzas fundamentalistas, y esto no tengo ni que explicarlo, ¿no? Lo hemos vivido en estos últimos años, cómo se han fortalecido, ¿sí?, los sectores más conservadores y fundamentalistas en relación al control de los cuerpos. Y lo hemos vivido en carne propia cuando dimos batalla por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero lo cierto es que sobre esos cuerpos, sobre nuestros cuerpos, ¿sí?, se genera un control permanente, regulaciones, que hacen que algunos cuerpos empecemos a ubicarnos o nos empiecen a ubicar en el lugar de lo otro, ¿no? Voy a decir esto y antes que digan algo voy a aclararlo rápidamente. En el lugar de las minorías, de lo otro, quedan 5 minutos, listo, de las minorías, pero minorías no en cantidad. La minoría significa menor acumulación de poder. Y ahí estamos las mujeres cis, las mujeres trans, los varones cis, los varones trans, y ahí podemos seguir sumando marcadores sociales sobre los cuales las expresiones, si no te amoldás a lo normal, sí, claramente tenemos herramientas y estrategias para disciplinarte, ¿sí? El homo, lesbo, trans, odio, la violencia de género, controles patriarcales que la gordofobia es otro modo también de controlar los cuerpos. Bueno, ya como para ir cerrando, quería dejar planteadas estas preguntas acerca de cada quien, ¿no? ¿Qué posición tiene en relación a estos términos? ¿Qué posición tengo en relación al cuerpo? ¿Cómo opera en mí la noción de que la naturaleza es destino, básicamente, ¿no? Que la naturaleza ya nos va a decir que lo que somos es fruto de eso que en realidad es, y esto ya las feministas más recientes lo estamos planteando desde el postestructuralismo, pero una naturaleza que nos preexiste, pero que también es fruto de una argumentación discursiva que armamos, ¿sí? Acerca de qué entendemos por lo natural. Y hoy son los genes, pero hace un siglo atrás no teníamos nada menos de la teoría genética. Y se creía que ahí había algo, y traemos las teorías, ¿no?, que tuvimos a lo largo de la historia, de que algo del varón se deposita en la mujer y ahí ya está el hombrecito, es una de las teorías, ¿no? El hombrecito que
se va a desarrollar en el útero materno. ¿Qué me está diciendo esa metáfora de la ciencia? ¿Sí? ¿Qué nos están diciendo hoy las metáforas de la ciencia? En este sentido, hay un antropólogo, su apellido es Menéndez, antropólogo y que trabaja en antropología médica en la Universidad en la UNAM, la Universidad de México, y dice, el modelo médico hegemónico, yo digo, este modelo sigue en pie, o sea, hay que ponerlo en discusión, ¿sí? Sigue en pie no solamente en el día a día de la atención primaria de la salud, sigue en pie en la formación académica, gente. Sigue en pie en la formación de grado de las universidades nacionales. Lo mismo para la pedagogía, ¿eh? No es que quedamos afuera de las ciencias sociales. Este modelo es biologicista, positivista, ahistórico, individualista, de orientación curativa, de una relación asimétrica médico-paciente, y le vamos a agregar heterosexista, clasista, adultocentrista, reproductor de la violencia de género, simbólica en general y de la obstétrica en particular, y racista, entre muchas otras istas, sí, que este modelo sigue reproduciendo. Porque lo que va a seguir reproduciendo es la distribución desigual del poder. Eso es lo que también interesa, no mover el status quo. Por lo tanto, necesitamos trabajar claramente en la formación, en los espacios de la universidad, en el día después, en el sistema educativo provincial, en los que son los profesorados de nivel superior, en el espacio, bueno, claramente la formación de los médicos, pero también en quienes están en terreno, como hicimos con la ESI, ¿no? En quienes están en servicio, sí, desde otra mirada en la atención primaria de la salud. Claramente es una invitación para que podamos resquebrajar estos argumentos discursivos que siguen operando con, bueno, la decisión, y ahí estamos luchando para construir justicia social y justicia sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, Fer, Claudia, César. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa de la que les hablé al principio. Vamos a trabajar en las mesas en las que están ubicados. De última, si alguno quiere irse moviendo a otro tema, lo puede hacer también. Vamos a estar hasta las 6:15 debatiendo en las mesas sobre los temas que están vinculados a cada uno, y después, si se pueden quedar y pueden continuar con nosotros, hacemos una apuesta en común. Si no, es muy importante que podamos dejarlo por escrito para que todos esos aportes nosotros los podamos tomar con el equipo legislativo para poder aportarlos en la ley. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes por el panel.